Muy buenos días, mi nombre es Fernando Camacho Salinas, mi número de matrícula es la AL089834 y este es mi proyecto integrador con respecto a la materia de procesos de manufactura y materiales. Y desde ahorita me disculpo porque me voy a tardar un poquito más de 5 minutos y tal vez me tarde más de 10 minutos. ¿Por qué? Porque son muchos los temas que aquí vamos a abordar y vamos a hacer lo más breve posible. Vamos a empezar por cómo se genera la viruta. La viruta, dentro de la industria, existen diferentes tipos de residuos, desperdicios o reciclables. Entre ellas tenemos lo que se conoce como la viruta, que es un fragmento de material residual que se produce en algunas operaciones de mecanizado. Esto derivado de haber utilizado equipos de maquinado como taladros o navajas industriales. Definitivamente en la industria metalúrgica, en la industria textil, en diversas áreas, se utilizan mucho máquinas cortadoras. Estas máquinas generan lo que se le conoce como la viruta, y la viruta viene representado en diferentes tipos. Estos tipos pueden ser la viruta continua. Esta se obtiene al trabajar a velocidades de corte alto a materiales blandos y dúctiles. Si nosotros tenemos un material en la que va avanzando a velocidades grandes y se tiene esta navaja, esta va a ser muy continuo, va a empezar a cortar y la viruta se va a hacer como una especie de hilo, ¿no? Y se va a desprender de manera continua. También tenemos de borde acumulado. Es un borde acumulado o recrecido y consiste en capas de material de la pieza del trabajo que se depositan gradualmente en la punta de la herramienta, y de ahí el término acumulado. Un ejemplo muy rápido es cuando uno solda, se quedan lo que se le conocen como no me acuerdo cómo se le conocen, pero tiene sus grumos que se ven, y entonces con un esmeril empiezas a darle la forma o quitarle el sobrante, y ese borde acumulado lo desprendes, ¿no? Y esa parte y esos pequeños trocitos son lo que se conocen como el borde acumulado. También está la escalonada. Se forma al trabajar aceros de la dureza media, aluminios y sus aleaciones con una velocidad media de corte. Ajá. También existe la discontinua. Se va formando o fraccionando en intervalos más o menos regulares, generando un residuo distinto. Por ejemplo, en el caso de la madera, cuando lo taladras se vuelve una especie de acerrín, ¿no? Entonces ya no es algo tan sólido, sino ya es un polvo muy fino que se empieza a generar. Entonces ya no es tan sencillo volver otra vez a recrear la madera, pero sí requiere un proceso. Ajá. Y en forma de rizos, cuando hay una velocidad de corte alta sobre materiales blandos, como puede ser plomo, cobre, estaño, y es fácil que se vaya acumulando en virutas encima de la herramienta. Y esto también se puede visualizar en un lápiz, ¿no? Cuando tú le sacas punta, ese rollito se ve como rizo, ¿no? Se va haciendo ese rollito de madera, y en las máquinas es lo mismo, ¿no? Se ve así como cómo va cayendo como una especie de caerel, ¿no? Así de tipo metal. Y esos son los tipos de viruta. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones para elegir los dados de corte correcto? Existen ciertas consideraciones para elegir los dados de cortes correctos, y algunas de ellas una de ellas es la calidad de la superficie. Para lograr la calidad deseada en la superficie a cortar, se puede elegir entre varias herramientas con diferentes filos. Las herramientas con plaquetas de corte industrial están fabricadas de un material con mejores propiedades, como el acero al carbono o cerámicas, ¿no? Este tipo de herramientas son más duras, lo que les permite cortar materiales con propiedades mejoradas y resistencias térmicas elevadas. Por supuesto, ¿no? Nosotros, si necesitamos tener ¿cómo se le llama? Si necesitamos tener una pieza bien formada, debemos de tener una superficie bastante clara, dependiendo del filo que nosotros querramos llegar a darle forma a nuestro material. Por ejemplo, aquí les pongo varios tipos de formas, ¿no?
para que la cuchilla que se le vaya a poner tenga la precisión, tenga la calidad y el dado que se le va a utilizar. Ajá. Y aquí es donde entra la geometría de la herramienta de corte. Esa es la otra consideración. La forma básica de la herramienta de corte es una cuña, la cual tiene dos superficies planas que delimitan un ángulo. La herramienta debe elegirse de acuerdo al material a mecanizar. No debes de meter cualquier tipo de cuña, debe de ser una cuña específica para el tipo de material que vas a malear. Con una geometría de corte específico que forme una cuña de corte apropiada. Lo anterior, junto con la correcta velocidad de corte, asegura el flujo óptimo de la viruta y el mecanizado rentable de la pieza, que obtendrá la calidad y la superficie requerida. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en las imágenes que para nosotros poder mecanizar y utilizar distintos dados, también es importante utilizar la geometría en los diseños. Por eso primeramente se hacen diseños en borradores, podemos realizar los cálculos y así poder configurar nuestros equipos para que se mecanicen y tener los ángulos correctos para que nuestro producto que vayamos nosotros a realizar tenga lo adecuado para cumplir las necesidades. Ajá. Aquí se notan las partes, ¿no? Aquí tenemos un ángulo de 90 grados y aquí hay una parte en donde el ángulo está en aproximadamente unos 80 grados de la parte en este caso, el filo, ¿no? Que va a ser la pieza, ¿no? Que va a ser un filo aquí y se le va a dar ese ángulo, ¿no? También el tipo del filo de la herramienta, ese es otro de las cuales se van a considerar, y existen dos clases de herramientas de acuerdo al número de filos, los cuales son de filo único y de filo múltiple. Podemos utilizar este tipo de herramientas en donde su filo solamente es único, o pueden ser de varios, o sea, en este caso que son sierras, pueden ser de taladro, ¿cómo se llaman? Brocas de taladro, o inclusive las herramientas que utilizamos para generar cuerdas y poder utilizar los tornillos, ¿no? Ahora bien, ¿por qué son necesarias la fuerza y la potencia? La fuerza y la potencia de las herramientas son necesarias para llevar a cabo las operaciones de maquinado, tales como el torneado, el fresado, el taladrado o el limado. Se debe conocer la fuerza y la potencia ejercida por cada una de las herramientas con el objetivo de determinar si son adecuadas para la operación a realizar y el tipo de material a trabajar. Dicha información se puede conocer por medio de las fichas técnicas de cada equipo. Muchos valores utilizados para establecer las fuerzas y las potencias se encuentran predeterminadas por los fabricantes de herramientas y productores de metales, así como las recomendaciones de los fabricantes de máquinas y herramientas. Claro, aquí menciona algo que es las fichas técnicas, ¿no? Las fichas técnicas están, cuando tú compras algún material y compras alguna herramienta, deben de tener estas fichas. Estas fichas te dicen el alcance de tu equipo. En este caso, hablando del equipo, viene el alcance del equipo, hasta qué tanto lo puedes subir, hasta qué tanta velocidad o qué tanta potencia, qué tanta fuerza, cuál es el tamaño, sus dimensiones, etcétera. Vienen en estas fichas técnicas, así como los materiales. Sus fichas técnicas te dicen inclusive qué tipo de material es, qué pruebas se le hicieron, para qué normas cumplen y todo eso. Entonces, ¿por qué es importante? Porque nosotros vamos a utilizar un maquinado especial en donde vamos a requerir vamos a meterle cierto material, y este material debe de tener un tratamiento, no precisamente solamente agarrar y le metemos la fuerza cualquiera o la potencia tal cual, podemos llegar a quebrar y le vamos a generar pérdidas a la empresa. Entonces, precisamente por eso es importante estas dos magnitudes, ¿no? Ahora bien, ¿qué es el acero? El acero es uno de los materiales de fabricación y construcción más versátiles, adaptables y ampliamente usados en la actualidad. El acero no es un material que se encuentra en la naturaleza en estado puro. Es una aleación de hierro con una cantidad de carbono
variable entre 0.088% y 2.11%, y normalmente se encuentra entre el 0,2% y el 0,3%. Si la aleación posee una concentración de carbono mayor al 2%, se vuelve quebradizo y no es posible forjarlo. El acero conserva las características metálicas de hierro en estado puro, pero la adición del carbono y de otros elementos tanto metálicos como no metálicos mejoran sus propiedades físicas y químicas. Definitivamente el acero es uno de los materiales más versátiles y podemos utilizarlo para diversos tipos de materiales y de objetos que cumplan las necesidades del cliente. Por ejemplo, hay industrias que utilizan el acero para hacer los calentadores solares, por ejemplo, porque te mantienen mucho el agua, la mantienen caliente con los propios rayos del sol, obviamente con ciertos procesos, pero ayuda mucho. Esto no es es un acero inoxidable, no va a tener esa preocupación de que se oxide, ¿no? Por eso se utiliza mucho este material y es muy versátil, es muy bueno, es muy padre, y como lo decimos, no es un material puro porque son aleaciones que mayormente están adheridas con carbono. Ahora bien, ¿qué es la resistencia al desgaste? La resistencia al desgaste es la capacidad de los materiales para soportar daños en la superficie durante el uso de rutina. El desgaste puede ser definido como el proceso mediante el cual el material es desprendido de una o de ambas superficies. Una máquina no puede operarse en condiciones de fricción seca, pues aunque los acabados superficiales fuesen inmejorables, la degradación superficial sería tan rápida y severa que prácticamente no llegaría a funcionar. Aquí, por ejemplo, puse un ejemplo de una cadena que normalmente las cadenas se hacen de materiales férricos, e inclusive con acero de igual manera, pero hay otros que son materiales más, un poquito más vulnerables en esa parte, y se someten a diversas pruebas, digámoslo así, o a diversos tratamientos en donde empiezan a tener un desgaste, y esos desgastes se pueden ver visualmente y fácilmente ver, porque empiezan a tener deterioros tanto de color como inclusive de textura, y entonces empiezas a ver que ya el material se empieza a tener un desgaste bastante considerado. Hay desgastes que pues obviamente tienes que cambiar la pieza y puedes, más bien debes, para poder evitar accidentes, y empiezas a entender que los materiales serán muy buenos, pero tampoco son de por vida. Entonces es muy bueno tener siempre refacciones para poder reemplazar estos tipos de materiales y evitar algún accidente con respecto a la resistencia al desgaste. Ahora, ¿por qué el acero al carbono es considerado como el material más duro del mundo? El acero al carbono es un tipo de acero que contiene acero, como su nombre lo indica. Cuando el hierro está aliado con el carbono se le llama acero al carbono, aunque el principal componente del carbono también se encuentra aliado con otros elementos como el hierro y el manganeso. La proporción del carbono y tratamiento térmico del acero son lo que determinan sus propiedades, y también es conocido como acero maleable. Esto quiere decir que es flexible y puede tomar cualquier forma. Está considerado como de alta resistencia y baja aleación. Esta aleación común de hierro y carbono ha estado en producción durante siglos y tiene un puntaje alto en las 4 cualidades que definen la resistencia. Tiene un límite elástico de 260 megapascales y una resistencia a la tracción de 580 megapascales. Tiene un puntaje de aproximadamente 6 en la escala de Mohs y es altamente resistente al impacto. Definitivamente, yo honestamente no conozco muy bien el material, a lo mejor no lo he trabajado, pero sí puedo considerar y he escuchado que el acero al carbono es una aleación bastante dura y sin embargo puede ser muy maleable, puede ser muy utilizado en la industria. ¿Por qué?
porque debemos de asegurar que las máquinas tengan las propiedades necesarias, como es en el caso de las extrusoras que utilizan temperaturas calientes, pero que obviamente pues esta aleación pues va a mantener esa temperatura y el producto que esté adentro se va a moldear, ¿no? No va a tener ningún problema. Entonces, es por eso que el acero al carbón es uno de los materiales más duros del mundo. Ahora, ¿qué es un tratamiento térmico? El tratamiento térmico es un conjunto de procesos industriales que consiste en modificar las propiedades físicas y o químicas de los materiales, principalmente aceros y aleaciones metálicas. Los tratamientos térmicos se realizan en un horno en el que las piezas metálicas se calientan a altas temperaturas en una atmósfera gaseosa, controlada y elegida en función de las propiedades que se desea modificar: dureza, superficie, ductilidad, resistencia al desgaste, aspecto elástico, etc., ¿no? La etapa final de un ciclo de tratamiento térmico es el temple, que consiste en un enfriamiento controlado en las piezas para llevarlas a la temperatura ambiente. El objetivo es obtener piezas con características mecánicas diferentes a las de la pieza inicial, como es el caso, por ejemplo, de aquí, por ejemplo, vemos los tubos que son dúctiles, por ejemplo, los tornillos, las tuercas que se utilizan, esos llevan tratamientos térmicos de calor y posteriormente de enfriamiento, ¿no? Para que tengan puedan cambiar sus características físicas y químicas, y poderlas cambiarlas de diferente, bueno, desde que se llega al material, y poderles darle este tratamiento para que mantenga su dureza firme y puedan resistir pues prácticamente las fuerzas que ejercen para que el material sea completamente resistente. Ahora, ¿en qué se aplica el revenido? El revenido es un tratamiento térmico a baja temperatura que aíslan entre los 180 a 220 grados centígrados y que se realiza normalmente después de un proceso de temple neutro, temple doble, carburación en la atmósfera, carbonituración o temple por inducción, con el objetivo de alcanzar la proporción de dureza y resistencia deseada. La dureza máxima de 1 grado de acero obtenida mediante el temple proporciona una solidez limitada. El revenido reduce la dureza del material y aumenta la solidez. El revenido permite adaptar propiedades de los materiales, relación, dureza, resistencia, para una aplicación específica. Para eso tenemos el revenido, ¿no? Ahora, ¿qué es la cementación? Consiste en el endurecimiento de la superficie externa del acero al bajo carbono, quedando el núcleo blando y dúctil. Como el carbono es el que genera la dureza de los aceros, en el método de cementado se tiene la posibilidad de aumentar la cantidad de carbono en los aceros de bajo contenido de carbono antes de ser endurecidos, y se puede realizar por medio de 2 métodos: la cementación en medio sólido y cementación gaseosa. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? La cementación es la que endurece en la parte externa cualquiera de los materiales de acero, pero van a quedar frágiles por la parte del centro del material. En eso consiste la cementación. Es un material un poco más barato, pero es recomendable también que se utilice en las industrias. Y aquí, como vemos, pues también se genera a altas temperaturas, lo hemos comentado, que por la regular estos tipos de tratamientos pues es a base de altas temperaturas, ¿no? Y finalmente, ¿qué consiste la sinualización? Consiste en el endurecimiento superficial de pequeñas piezas de acero. Se utilizan baños de cianuro, carbonato y cianato sódico. Se aplican temperaturas entre 760 y 950 grados centígrados. Es muchísima la temperatura que se utiliza para esto. Es invertirle
pequeñas, piezas de materiales y le vas a dar un baño de cianuro de carbonato, cianuro de sodio, y vas a tener esa aleación, ¿no? Una aleación bastante, pues un poquito más precisa, no tan así a grandes escalas, pero sí es algo que en la industria se aplica mucho. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Agradezco mucho, profesor, por la oportunidad de estar en su clase. Le agradezco infinitamente su apoyo y estamos en contacto. Muchas gracias, feliz sábado, excelente fin de semana. Cuídese mucho. Gracias.